bienvenidos al tutorial de cómo crear una hoja de cálculos y vincular datos a otros archivos. En este caso vamos a realizar este ejercicio con la base de datos que trabajamos en el anterior tutorial. Entonces aquí seleccionamos primero la fuente de datos, que va a ser la base de datos, y seleccionamos la tabla estudiante. Como podemos observar, en este documento fuente insertamos lo que es la tabla estudiantes de la base de datos. Guardamos este archivo en una carpeta que lo denominamos ofimática vincular con datos externos, y aquí colocamos el nombre. En este caso lo vamos a colocar haciendo referencia a la tabla estudiantes y que es el documento fuente. Damos clic en guardar y tenemos aquí los datos vinculados a una base de datos. Cerramos este archivo y creamos un documento destino de OpenOffice Calc, en el cual vincularemos esos datos externos del documento fuente a este documento destino. Primero lo guardamos con un nombre que nos haga referencia que es el documento destino. Guardamos el archivo y vamos al menú principal, a la opción insertar y vincular con datos externos. Ahí colocamos el URL del archivo fuente. En este caso, como es un archivo local, lo podemos explorar aquí en el escritorio, en la carpeta ofimática vincular con datos externos. Seleccionamos la carpeta y encontramos el archivo, que en este caso era documento fuente, que nos haga referencia a la tabla estudiantes. Observamos que en donde dice tablas disponibles se nos coloca como por defecto el nombre de importación, y hemos podido lograr observar los datos. Entonces guardamos esos datos que ya están vinculados al archivo fuente, y en este caso procedemos, para ver que están enlazados con esos datos, procedemos a insertar en el archivo fuente un nuevo registro que nos haga referencia, en este caso a un estudiante que todavía no existe. Entonces ingresamos su nombre, su cédula y los demás datos que podemos observar. Entonces aquí ingresamos todo lo que son los datos. En este ejemplo estamos ingresando el nombre de un estudiante 6. Entonces ingresamos lo que son sus nombres, sus apellidos, su dirección, su ciudad, su provincia, el país, su número de celular, el número telefónico y un correo electrónico. Entonces al momento de abrir el documento destino podremos observar que se actualizarán esos datos, en este caso el registro del estudiante número 6. Entonces una vez que se ha completado de ingresar los datos, procedemos a guardar el documento y a cerrar, y procedemos a abrir el nuevo documento. Entonces abrimos el documento destino y nos sale un mensaje donde nos dice que tenemos los datos vinculados a otro archivo y si queremos actualizarlos. Al darle clic en sí podremos observar que se han actualizado los datos, porque en este caso observamos el registro del estudiante 6. Ahora la ventaja de esto es que podemos trabajar con diferentes datos de diferentes archivos. En este caso vamos a crear una tabla, vamos a crear un nuevo documento de OpenOffice Calc con la tabla docentes.
Entonces podremos observar este documento, que lo vamos a guardar y lo vamos a hacer referencia, que va a ser un documento fuente pero de la tabla docentes. Entonces guardamos el documento y procedemos a insertar en el documento destino. Vamos a abrir el documento destino y nos sale el mensaje de vinculación de datos. Entonces aquí abajo de los estudiantes vamos a ingresar lo que son los datos de los docentes. De la misma forma vamos a vamos a vincular los datos externos. Seleccionamos el archivo fuente, en este caso es el archivo fuente destino, y observamos que se nos han insertado los registros de los docentes. Para comprobar que los datos se encuentran vinculados, vamos a cerrar el documento destino y vamos a abrir el documento fuente de los docentes. Para, en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, vamos a eliminar un registro, en este caso el registro del profesor Francisco Rodríguez, del docente. Eliminamos el registro y guardamos en el documento fuente. Abrimos el documento destino y al actualizar los datos podremos observar que el registro del documento Francisco Rodríguez no se encuentra. Entonces tenemos la seguridad de que estos datos están vinculados a los documentos fuentes.